Bienvenidos, por favor enciendan sus cámaras para poder recordarles de ustedes, porque así a ciegas como que no es muy sano, ¿verdad? Entonces, por favor, enciendan sus cámaras para que yo pueda recordarme de ustedes. Fabricio se logró conectar, ¿verdad? Gracias a Dios. Sí, ya me logré conectarle. Muy bien. Por favor, enciendan sus cámaras. Gracias. A ver, Erwin, mucho gusto. A la orden, Lick, mucho gusto. Buena tarde. Mucho gusto, Areli, Katy, Edgar. Mucho gusto, Lick. Mucho gusto, Lick. Marlon, Maynor, Karen, María José. Estamos la mayoría, ¿verdad? Creo que faltarán unos. Mucho gusto. No, apaguen su micrófono, por favor. Hay alguien que tiene su micrófono encendido. Muchas gracias. Bueno, vamos a iniciar esta clase, pues, el día de hoy. Como les digo, pues, ustedes ya chequearon su guía programática, ¿ya la vieron, no? Sí, Lick. La guía programática está en la plataforma, permítanme. No sé qué pasa aquí, que no puedo reproducir, permítanme un momento, voy a ver aquí. Vamos a mejor hablar un poquito ya de los principios de la guía programática. Ustedes ya la conocen. Traten de leerla, por favor, para no perder mucho tiempo, ¿verdad? Bueno, vamos a hablar de un poco de los principios del sistema acusatorio adversarial, que son pues importantes. No sé si ya los tienen en pantalla. Sí, Lick, ahí está. Muy bien, vamos a hablar, bueno, primero, antes que todo, quisiera preguntarles cuántos son aproximadamente en este grupo. ¿Cuántos son? Son como unos 27, ¿verdad? 24 estaban, Lick. 24. Muy Sí, bien. Lick, hay como 28, pero hay compañeros que han tenido problemas con la asignación. Sí, pues, perfecto. Ok. Bueno, pues la forma como vamos a trabajar nosotros va a ser que nosotros vamos a publicar con mucha antelación los módulos de aprendizaje que vamos a ir así como este módulo de aprendizaje que hicimos hoy. Pues, vamos a ir creando los módulos de aprendizaje que llevan materiales de apoyo. Ahí están las diapositivas, por ahí que les puedo subir algún video, o pueda yo crear alguna webinar explicando algún tema específico. Y vamos a ir haciendo algunas actividades. El hecho de que nosotros estemos a través de un monitor no significa que nosotros podamos, pues la verdad que con los jóvenes del año pasado trabajamos muy bien, cerramos muy bien la clínica, trabajamos muy bien en el semestre anterior porque la verdad que a veces podemos hacer argumentaciones y audiencias que las podemos desempeñar bien, porque como aquí se pueden subir audios y se pueden subir videos, se pueden subir documentos, se pueden subir un montón de cosas. Entonces, eso no obsta a que podamos desarrollar en el curso. Con los compañeros del año pasado, pues tuvimos la oportunidad de desarrollar el debate aquí y realmente lo desarrollamos pues bastante bien.
desarrollamos muy bien. Hicimos las audiencias por acá, entonces la verdad que la plataforma sí nos permite hacer una serie de actividades eh, nos permiten desarrollar bien el curso. Yo pienso que mis alumnos de este semestre anterior, yo creo que salieron un poquito más preparados que los alumnos de promociones anteriores. Se los digo así sin temor a equivocarme y sin vanagloriarme de nada, pero sí salieron un poquito más preparados. Realmente la plataforma nos permite trabajar más a profundidad, nos permite reiterar ciertos contenidos, el sistema de aprendizaje que nosotros, que es este aprendizaje colaborativo que nos han implantado la Universidad de Mariano Gálvez y que nos han dado capacitaciones con relación a él, pues es el que nosotros hemos venido utilizando y trabajando, ¿verdad? Y nosotros trabajamos a través de módulos de aprendizaje y a través de argumentaciones, pues a veces solas, ¿verdad? He puesto a los compañeros a que me desarrollen una audiencia ellos solos y que sean a la vez al mismo tiempo y desempeñen algún papel importante, ya sea como juez, fiscal o defensor. Y creo que todos lo han hecho bien, ¿verdad? La mayoría de mis alumnos pues desarrollaron bien el contenido, y yo les pido a ustedes que traten de desarrollar sus tareas en el tiempo que son, ¿verdad? Creo que eso es lo importante. Y si no tienen ustedes alguna duda con relación al cómo vamos a llevar el curso, pues vamos a comenzar a desarrollar ya las diapositivas que tenemos preparadas para hoy. ¿No tienen ninguna duda? ¿Ninguna inquietud? De mi parte, no, Lick. Todo claro. Muy bien. Entonces vamos a comenzar a recordar esos principios. ¿Vieron ustedes los principios con el licenciado Zulio o no? Sí, Lick. ¿Sí los vieron? Bueno, entonces los vamos a recordar un poquito. ¿Pueden ver ustedes la pantalla que dice principios del sistema acusatorio? Sí, Lick, se ve. Muy bien. Entonces vamos a comenzar a desarrollar uno de los principios torales del proceso penal, que es el principio contradictorio. Bueno, fundamentalmente el principio contradictorio es un principio, parece que, bueno, hay varios aquí, pero me parece que los principios que son los nucleares principales, este es uno de ellos, que es el principio, igual que el de oralidad, el principio de continuidad, el principio contradictorio es de los principios torales del penal guatemalteco. Y este principio contradictorio, fundamentalmente, las partes van a tener la oportunidad de debatir sus argumentos, sus acciones, cada una de las etapas del proceso, ¿verdad? Y este proceso, este principio contradictorio totalmente consiste en que cada uno de los actos, para que el juez tome una decisión, las partes les van a proporcionar, por ejemplo, si yo estoy ejerciendo la defensa técnica de un sujeto y el Ministerio está solicitando que se le ligue a proceso por un delito X o Y, por ejemplo, por un delito de negación de asistencia económica, pues yo tendré como defensor que hacer mi argumento para contrarrestar la argumentación del fiscal. El fiscal tiene una tesis. La argumentación, lo que hace el fiscal al momento de ligar, de solicitar que un sujeto acusado sea ligado a proceso, él hace una argumentación. Es una argumentación de carácter acusatorio. Y va a ser una argumentación en cuanto a los hechos, al derecho, y conforme a eso y a las pruebas, las cuales también va a argumentar, va a solicitar que sea ligado a proceso. La defensa tiene una contratesis, una antitesis, que la va a hacer valer bien, y dentro del momento, pues lógicamente que va a evitar que a ese sujeto pues no sea ligado a proceso penal, que se le dé una falta de mérito, por ejemplo.
Entonces tiene que ejercer una tesis contraria a la lente fiscal, y el juez, con base a esas dos tesis, con de los sujetos, con base a la vista a los medios de investigación que se le puedan presentar en una primera declaración, que no son pruebas. Hay que recordar que la prueba, sí, la actividad probatoria, pues comienza en el procedimiento común desde que en el escenario del crimen existen rastros, vestigios y evidencias de la comisión de un hecho punible, y que el Ministerio Público comienza a documentar desde el crimen, a procesar toda esa información en la escena del crimen y realizar lo que va haciendo es elementos, lo que va son investigaciones. El Ministerio Público llega a una primera declaración, lleva medios de investigación. Cuando está, que son los medios que sirven para convencer al juez de que hay indicios razonables, al tenor de lo que establece el 159 del Código de la Constitución Política de la República de Guatemala, de que un sujeto ha cometido un hecho punible, ¿verdad? De que hay una posible participación en un hecho punible, y a raíz de eso se les llaman medios de investigación. O sea, lo que el Ministerio Público recaba son medios de investigación. En la etapa intermedia, esos medios de investigación dejan de llamarse así y se llaman medios de convicción, porque lo que se pretende es, ya tienen esa calidad de medios de convicción porque ya han sido procesados a través de toda una fase de procedimiento común, he procesado en la mayoría de pruebas, la mayoría de indicios, entonces se llaman medios de convicción. Tenemos una audiencia de ofrecimiento de prueba donde se le llaman medios de prueba, y en el debate, pues lógicamente, que podemos hablar de una plena prueba, podemos hablar de órganos y elementos de prueba. En este momento vamos a deslindar ese tipo de situaciones, pero a lo que quiero llegar es el centro de este asunto, es que para que el juez pueda tomar una decisión, los sujetos procesales van a argumentar y contraargumentar, van a ejercer una tesis y una antitesis, y en base a eso, el juez va a tomar una decisión. El culmen de este principio contradictorio es en el debate oral y público, en donde cada vez que se va alguien que aporte prueba, pues el otro sujeto tiene el derecho de examinar esa prueba, ¿verdad? De hacer si nosotros promovemos un testigo, hacemos un examen, estamos interrogando al testigo para que informe al tribunal sobre algún hecho que nosotros queremos acreditar en el debate. Y lógicamente que después la otra parte que no puso la prueba tiene la oportunidad para poder realizar un contraexamen de esa prueba, y con base a eso es como se va desarrollando todo el proceso, ¿verdad? O sea, en base a ese principio contradictorio, al final del debate comienza con los alegatos de entrada de los sujetos procesales, continúa con la recepción de la prueba, y al final, pues cada quien emite sus conclusiones. Las conclusiones del Ministerio Público, con el objetivo de lograr una condena, que se logre la culpabilidad del acusado más allá de todo razonable, y la imposición de una pena, esclarecimiento de la verdad histórica. Y del otro lado, pues, el abogado defensor, que en su momento pues tendrá que solicitar la absolución, o en su caso, la aplicación de un tipo penal distinto al que logra la acusación, o en su defecto una pena mínima, una causa de justificación, una causa de inculpabilidad, etcétera. Son los argumentos, pero quiero decir que siempre tiene que haber un argumento y un contraargumento. Eso es lo principal. No sé si hay alguna duda con respecto a este principio. Bueno, pues vamos a seguir. El principio de publicidad. Básicamente este principio es uno de los principios también nucleares del proceso penal guatemalteco, que establece que la producción de los actos procesales, la secuela ritual, la parafernalia del procesal de actos en el proceso penal, o sea, la mayoría de audiencias, son diligencias que se realizan ante terceros, que tienen la calidad, la característica de público, salvo en los casos que la ley establece que, pues, que ese principio de publicidad pues está tal. Si nosotros analizamos un poquito el Código Procesal Penal, a ver, Graciela, ¿cuáles son las excepciones del principio de publicidad?
A ver, Arlene. Bueno, analicemos por favor, leas el artículo 350 del Código Procesal Penal. Disculpe, ¿me están escuchando, no? Licenciado, disculpe, no sé si todos tendrán el mismo problema, pero lo estoy escuchando cortante. Y Arlene me escribió también que no le está escuchando bien y yo tampoco. Pensé que era mi internet. Bueno, perfecto. Vamos a ver cómo arreglamos ese problema ahorita. Ese es el problema con esta aplicación que requiere muchos datos, ¿verdad? Permítanme un momento, ¿sí? No sé si ahora me escuchan bien. Sí, Lick, lo que pasa es que es por ratos, Lick, que se pierde la Bueno. secuencia de lo que está diciendo porque se entrecortan las palabras, pero ahorita sí se escucha bien. ¿Escucharon el primer principio? Ya lo vimos, ¿o quieren que regresemos a él? Estuvo bien, Lick, estuvo bien. El primer principio estuvo bien. Bueno, entonces el debate es público. ¿Qué quiere decir? Que terceros ajenos al proceso el conglomerado social puede tener acceso a él. ¿De dónde sacamos eso? El artículo 357. Bueno, uno de los objetivos del proceso penal, en su artículo 5, los objetivos del proceso penal es esclarecer la verdad histórica, ¿verdad? Y al pretender esclarecer la verdad histórica es que este proceso tiene incumbencia para el conglomerado social para la sociedad. El artículo 356 establece que dice el debate será público, pero el tribunal podrá resolver aún de oficio que se efectúe total o parcialmente a puerta cerrada cuando, o sea, el principio general es que el debate es público, pero puede ser a puerta cerrada en los siguientes casos. Cuando afecte directamente el pudor, la vida o la integridad física de alguna de las partes o personas citadas para participar en él. Cuando nosotros estamos hablando del pudor, estamos hablando fundamentalmente de que el pudor es un adjetivo calificativo que establece de que nadie puede tener una injerencia en la vida erótica, ¿sí?, de un menor de edad. Esa injerencia que se hace en la vida erótica de un menor de edad por la fuerza, en contra de tu voluntad, por ejemplo, un menor que es abusado sexualmente, ¿sí? Ese es el pudor. Cuando esa accionar indigno, de trato inhumano y degradante, de tipo erótico sexual en contra de la voluntad de una persona, sucede en una persona mayor de edad, eso se llama la libertad sexual, ¿sí? Este código todavía tiene el pudor de esa misma forma, pero cuando afecta directamente el pudor, o sea, esa libertad sexual de un menor, la vida, que esté en juego la vida de algún testigo, la integridad física de alguna de las partes, de alguna persona que se pueda citar al debate, entonces se puede llevar a puerta cerrada. Eso será el caso, por ejemplo, cuando va a declarar una víctima que ha sido objeto de una violación y todo, pero actualmente existe un protocolo de declaraciones de víctimas de delitos sexuales, que eso se da, este tipo de declaraciones se dan en una cámara GESEL, que es una cámara donde la víctima está con la ayuda de un psicólogo y no tiene contacto con los sujetos procesales, sino que los sujetos procesales están en una habitación contigua y están viendo en una televisión todo lo que la víctima
va declarando. El interrogatorio que se le hace a la víctima es por medio de un psicólogo que está a la par, sentado con ella, con unos audífonos, y el interrogatorio se le va dirigiendo y no se permiten las preguntas revictimizantes. ¿Verdad? Vamos a tratar más adelante ese tipo de cosas ya cuando veamos el debate. El número 2 dice cuando afecte gravemente el orden público y la seguridad del Estado. O sea, va a poner, se está tratando de algún secreto de Estado que pueda provocar un desorden público, que pueda provocar, afectar la seguridad del Estado, que pueda provocar una guerra, una revolución, o por ejemplo en este caso de la pandemia, que se tenga algún secreto con relación a ella, que pueda poner en vilo la seguridad y la salud del pueblo guatemalteco, pues ahí se tiene que llevar a puertas cerradas. Dice cuando peligre un secreto oficial, particular, comercial o industrial, cuya revelación indebida sea punible, ¿verdad? O sea, hay un delito que se llama revelación de secretos, ¿verdad? Entonces, en esos casos, tendrá que ser a puertas cerradas. Dice cuando esté previsto específicamente, o sea, que sí lo establezca específicamente. Dice cuando se examine a un menor, el tribunal considera conveniente publicidad de peligro. Entonces, prácticamente, la será fundada y será con acto. Licenciado, disculpe. Permítame, voy a terminar, ¿sí? Sigue dando el mismo problema. Bueno. Sí. Pamela. Miren ustedes, la verdad es esta aplicación. Yo he dado clases he pasado dando Zoom toda la semana a mis estudiantes de la Universidad y creo que es la aplicación, tal vez ser por los problemas que han habido el día de hoy, ¿verdad? Estoy tratando de sacar todos los dispositivos que tengo en casa para que podamos dar clases de una forma óptima, ¿verdad? Yo creo que debe ser esta aplicación da demasiados problemas, la verdad. No sé si me escuchan bien, ¿no? Ahorita sí, ya, Lick. Ok, perfecto. Entonces les decía que esas son las excepciones, el principio de publicidad, ¿verdad? No sé si tienen alguna duda con respecto a esto. No, Lick, a mí me quedó claro. A ver, que levanten la mano o que hablen quiénes son los que me han escuchado sin ninguna interrupción. ¿Ha habido alguien que me haya escuchado sin ninguna interrupción o se ha entrecortado la grabación? Aparte de los que ya hablaron. Todo bien, Lick, se le escucha bien. Pues Pero a con mí sí en se ha cortado un anterioridad. poquito. ¿Cómo? Sí, se ha cortado un poquito, Lick. ¿Y ahora? No, yo me imagino que es el tipo de horario, Lick. O está mucha... Lo que pasa es que esta personas usando aplicación la requiere, aplicación. esta aplicación es una aplicación rudimentaria realmente. He probado otras y realmente requiere mucho uso de datos. Sí, Google es igual creo que Zoom no requiere tantos datos. La verdad, un video que usted graba de Zoom lleva aproximadamente una hora y media, se lo graba más o menos a unos 70, 80 megas. En cambio a unas 210, 215, 230. Y si estuvieran encendidas sus cámaras, mejor apáguenlas, por favor. Todos tienen apagadas sus cámaras, ¿no? Eso les iba a decir. Apaguen las cámaras para que no haya mucho flujo de datos y no se interrumpa mucho. Y si me interrumpe nuevamente, por favor me paran. ¿Sí les quedó claro lo que hemos visto hasta ahorita, no? Sí, Lick. Sí, Lick, aquí tengo Sí, Lick. Bueno, yo tengo el apoyo del código aquí. Muy bien. Vamos a hablar del Sí, principio acusatorio. Ok. El principio acusatorio, fundamentalmente, tiene como objetivo principal que el principal actor dentro del proceso penal, que es que es el acusado, del que se pretende establecer si existe culpabilidad o inocencia y determinar realmente las circunstancias en que pudo haber participado en la comisión de un hecho delictivo y la forma como se cometió, el móvil del mismo. Es principalmente que esa persona pueda tener noticias próximas y pueda tener conocimiento de la acusación. Que la persona pueda tener conocimiento de la acusación, ¿sí? Para que la persona pueda defenderse adecuadamente, ¿sí?
Entonces la persona tiene derecho a ser informado de la acusación para que la persona pueda defenderse de una forma eficaz. Eso tiene su fundamento en el artículo 8, numeral 2, literal B, de la Convención Americana de Derechos Humanos, también conocida coloquialmente como Pacto de San José de Costa Rica. ¿Me han escuchado bien? ¿Está bien todo? ¿No nos interrumpe? No, todo bien, Lick. Bien. Ahorita Entonces, sí, bueno, entonces eso de las garantías judiciales establece en el literal B, dice comunicación previa y detallada al inculpado de la acusación formulada. Entonces, el principio acusatorio establece que la persona acusada, el sindicado, el imputado, en cualquiera de las etapas del proceso, tiene que tener un conocimiento amplio de la acusación. ¿Para qué tiene que tener ese conocimiento? Porque en base a esa acusación le van a sindicar de un hecho punible y le van a seguir todo un proceso. Y en base a esa acusación, el defensor tendrá que ejercer ese derecho de defensa. Y la acusación, esa plataforma acusatoria tiene que tener 3 requisitos que son importantes. Esa debe tener una plataforma fáctica, una plataforma jurídica y una plataforma probatoria. Son 3: fáctica, jurídica y probatoria. La plataforma fáctica quiere decir que de conformidad con el artículo 332 del Código Procesal Penal, la acusación debe tener una relación clara, precisa y circunstanciada de un hecho punible en las circunstancias de modo, tiempo y lugar que ocurrió. ¿Sí? Y el artículo 332 bis así lo establece. El artículo 332 bis establece que los datos, establece varios requisitos de la acusación y el relato circunstanciado del hecho que debe ir ahí, ¿verdad? En el numeral 2 dice la relación clara, precisa y circunstanciada del hecho punible, atribuye y su calificación jurídica, ¿verdad? Entonces, se debe relatar el hecho porque usted, Pedro Pablo de los Palotes, el día 4 de febrero del año 2021, siendo las 12 horas del mediodía, usted se conducía a pie en la calle Tránsito Rojas, cuando enfrente del domicilio 4-20, usted se acercó a una persona que responde al nombre de Carlos Orondo Cardona, y cuando usted se acercó a él, desenfundó un revólver marca Smith & Wesson, calibre 38, número de registro 320-P. El arma era de cacha color negro y de acero inoxidable, y usted asestó 2 disparos, uno que penetró en el cráneo de la víctima y otro que le penetró en el corazón, y ambos provocaron el deceso de la víctima. Esa es la relación del hecho. Entonces, la acusación tiene que ser fáctica, jurídica y probatoria. Ahí estamos describiendo el hecho en sí. Jurídica, porque se le tiene que asignar una calificación jurídica a ese hecho punible. Si nosotros analizamos ese hecho punible, ¿qué calificación le daría a usted? A ver, Graciela. yo lo calificaría como como asesinato. Muy bien, estamos bien. Entonces, es la calificación jurídica. Entonces, esa es la plataforma jurídica. La plataforma fáctica son los hechos. La plataforma jurídica es la calificación legal, el tipo penal, la calificación legal del delito, ¿verdad? Esa es en el literal 4, dice calificación jurídica, el hecho punible, razonándose el delito que cada uno de los individuos ha cometido, la forma de participación, el grado de ejecución y las circunstancias agravantes o atenuantes aplicadas. Eso debe ir ahí. Y la otra es la plataforma probatoria. En este caso, se deben indicar con base a qué medios de convicción o a qué medios se está sustentando
esa acusación, ¿verdad? Dice, numeral 3, dice los fundamentos resumidos de la imputación con expresión de los medios de investigación utilizados y que determinen la probabilidad de que el imputado cometió el delito por el cual se le acusa. Entonces la acusación tiene que tener estos tres requisitos, ¿verdad? En su oportunidad los vamos a ver. Pero el principio acusatorio fundamentalmente es el principio que establece la obligación por parte del Estado, a través del ente acusador del Ministerio Público, de hacer de su conocimiento del acusado la acusación, y que éste tenga tiempo de poderla analizar él y su abogado defensor para poder realizar una defensa penal efectiva. Ese es el objetivo. Y ya vimos que la acusación, para poder ser conocida, tiene que reunir esos tres requisitos. Debe ser fáctica, jurídica y probatoria. Tiene que reunir esas tres plataformas. ¿Hay alguna duda con respecto a eso? ¿Se escucha bien? Sí, Lick, yo le escuché bien hasta donde estaba explicando de jurídica, pero le presioné ahí levantar la mano, pero lo dejé que terminara de hablar, tal vez escuchaba el resto. Dígame, ¿cuál es su duda? Donde estaba explicando que tenía tres requisitos, que era fáctica, jurídica, la probatoria ya no. No son tres requisitos, para nada. Son tres formas que debe reunir una acusación. Sí, esa es donde estaba explicando la probatoria. Son las que sustenta el fiscal para poder acusar a una persona. En este caso que hablamos del asesinato, en ese lugar pudieron haber testigos que vieron el hecho, pudo haber habido una cámara que estaba filmando el hecho, se puede aportar esa videofilmación. Pues, lógicamente que si un revólver pues no va a dejar casquillos, ¿verdad? Pero puede ser que el individuo pues haya dejado tirada el arma o pues haya dejado en el lugar algunos cestos de pólvora o algo. Todo eso tiene que documentarse. Esa es la plataforma probatoria, ¿verdad? Gracias, Lick. Bueno, vamos a hablar del principio de concentración. Y fundamentalmente el principio de concentración consiste en tramitar o diligenciar el mayor número de actos procesales en el menor tiempo, empleando pocas audiencias. O sea, que realizar el mayor número de actos procesales en menor tiempo, realizar el mayor número de actos procesales en el menor número de audiencias. Esto quiere decir que el proceso penal debe desarrollarse en el menor tiempo posible, utilizando menores audiencias. Realizar el proceso en el menor número de audiencias, en el menor tiempo posible. Si vamos a un debate, el debate tiene que desarrollarse en el menor número de audiencias. Pues esto ahora es un poquito imposible que se dé porque con esto de la pandemia, pues resulta que en los 3 o 4 meses que las judicaturas, marzo, abril, mayo, junio, julio y agosto, que 5 meses que las judicaturas, sobre todo los tribunales de sentencia, no estuvieron trabajando, entonces el trabajo se acumuló. El trabajo se acumuló y entonces hoy tenemos una mora judicial y entonces los jueces no van a poder, si antes sacaban, por ejemplo, un debate de violencia contra la mujer en 2 audiencias, así están tomando unas 5 audiencias. ¿Por qué? Porque están saturados de tiempo y darle trámite a otras causas. Y pues eso hace que se esté vulnerando un poquito el principio de concentración. Pero el principio de concentración, su espíritu, es diligenciar el mayor número de audiencias o el mayor número de actos procesales en el menor tiempo, en el menor número de audiencias. El principio de continuidad. Este principio fundamentalmente se refiere a que la dialéctica procesal, es decir, el trámite del proceso penal, se desarrolla de una forma continua, sin las menores interrupciones posibles, que el proceso se desarrolle sin interrupciones, que existan las interrupciones menores, escasas, y que todas las audiencias se desarrollen de forma continua, es decir, que se hagan los aplazamientos que están permitidos por la ley, ¿verdad? Hasta su conclusión. Si nosotros analizamos el artículo 19, por favor.
A ver, léalo, Graciela. Sí, Lick. Artículo 19, continuidad. No puede suspenderse, interrumpirse ni hacerse cesar un proceso en cualquiera de sus trámites, sino en los casos expresamente determinados por la ley. O sea, el proceso debe ser ininterrumpido. Deben haber solo las interrupciones necesarias, de los aplazamientos necesarios que tengan que haber, por ejemplo, para poder ir a almorzar, para poder hacer un aplazamiento de 10 días porque el debate no puede continuar porque la hora laboral ya no lo permite, porque ya dieron las 3:30, porque los tribunales trabajan de 8 horas a 3:30, aquí es de 8 a 15, 30 horas. Y también para esto, pues hay casos establecidos en que la ley permite que este principio de continuidad tenga ciertas excepciones. Y por favor, quiero pedirle a algún voluntario, a Arlene, por favor, que me lea el artículo 360. Mi nombre dijo, ¿verdad, Lick? Así es. 360. Ajá. Continuidad y suspensión. El debate continuará durante todas las audiencias consecutivas que fuesen necesarias hasta su conclusión. Se podrá suspender por un plazo máximo de 10 días, solo en los casos siguientes. Primero, para resolver una cuestión incidental o practicar algún efecto afuera de sala de audiencia, incluso cuando... Practicar algún acto. Lea despacio, por favor. Porque ahí dijo efecto y no es efecto, es un acto. Perdón, Lick. Incluso cuando una revelación inesperada haga indispensable una instrucción suplementaria, siempre que no sea posible cumplir los actos en el intervalo entre dos sesiones. Pausa. Eso quiere decir que cuando se va a resolver alguna cuestión incidental, pues, alguien interpuso un incidente o alguien interpone una acción de amparo, entonces hay que resolver eso, ahí se puede suspender, o se van a practicar algunos actos fuera del tribunal, por ejemplo, se va a ir por ejemplo, a determinar la existencia de un vehículo que está en el predio de vehículos, o sea, hay que ir ahí, el vehículo puede estar en el predio de monjas, entonces todo el tribunal tiene que trasladarse allá para inspeccionar ese vehículo, porque es importante para el proceso, o ir a un terreno para establecer ciertas determinadas características de ese terreno, o hacer una exhumación, etcétera, ¿verdad? Digamos. Siga, por favor. 2. Cuando no comparezcan testigos, peritos o intérpretes y fuere imposible e inconveniente continuar el debate hasta que se les haga comparecer por la fuerza pública. Eso pues, puede suceder, por ejemplo, que un testigo está citado, ¿verdad? Y no quiere comparecer, entonces se va a ordenar su compulsión, que quiere decir que se va a ordenar que la policía lo haga comparecer por la fuerza, ¿verdad? Para que declare. Entonces ahí se tiene que suspender porque tiene que después dictar una resolución que la dicta en audiencia oral y va a oficiar a la policía, es decir, va a enviar un oficio para indicando la dirección del testigo para que pueda el testigo o el perito o el intérprete que no quiso comparecer, pues comparecer coactivamente, digamos. 3. Cuando algún juez, el acusado, su defensor o el representante del Ministerio Público se enfermare a tal extremo que no pudiere continuar interviniendo en el debate, a menos que los dos últimos puedan ser reemplazados inmediatamente. Eso puede suceder cuando, por ejemplo, el juez se enferma, el defensor se enferma o el fiscal se enferma, entonces, o alguna de las partes, o el acusado. Mire, si el acusado se enferma y no pudiera un debate, ahí sí tiene que suspender el debate. Pero, por ejemplo, si el fiscal se enferma, tiene que tener un sustituto. Si el abogado defensor se enferma, tiene que tener un sustituto. Y si no lo tiene, ahí van a suspender el debate y van a combinar a que nombre un sustituto para que él continúe el debate. Así sería ese mecanismo. O es simple y sencillamente esperar a que el abogado defensor recobre la salud del fiscal y retomar el debate. Digamos. Y 4, cuando el Ministerio Público lo requiera para ampliar la acusación o el acusado o su defensor lo solicite después de ampliada la acusación, siempre que, por las características del caso, no se pueda continuar inmediatamente. ¿Dígole? En este caso, en la ampliación de la acusación, ese plazo se refiere
es para que tanto el acusado como su defensor puedan preparar, se amplía la acusación, para que puedan preparar su defensa, para que puedan aportar nuevas pruebas para refutar los nuevos hechos contenidos en la acusación. Digamos. Excepcionalmente, el tribunal podrá disponer la suspensión del debate por resolución fundada cuando alguna catástrofe o algún hecho extraordinario similar torne imposible su continuación. El tribunal decidirá la suspensión y anunciará el día y hora en que continuará la audiencia. Ello valdrá como citación para los que deban intervenir antes de comenzar la nueva audiencia. El presidente del tribunal resumirá brevemente los actos cumplidos con anterioridad. El presidente cuidará que el debate no se prolongue más allá de la jornada de trabajo. Ordenará los aplazamientos diarios, indicando el día y la hora en el cual continuará el mismo, salvo excepciones objetivamente calificadas por el tribunal. Muy bien. Leamos el 361, por favor. Artículo 361. Interrupción. Si el debate no se reanuda a más tardar el 11º día después de la suspensión, se considerará interrumpido y deberá ser realizado de nuevo, desde su iniciación. La rebeldía o la incapacidad del acusado interrumpirán el debate, salvo que el impedimento se subsane dentro del plazo previsto en el párrafo anterior. Pausa. Muy bien. Perdón. Eso quiere decir que cuando se suspende el debate, que hacen esos aplazamientos que son diarios por alguna de estas circunstancias, regularmente el aplazamiento más común que se puede dar es porque la hora laboral ya no permite. Y no se puede seguir al día siguiente porque hay otras audiencias señaladas. Entonces tiene que haber un lapso de 10 días entre una audiencia y otra, la siguiente. Celebramos un debate hoy viernes, terminamos a las 3:30 de la tarde, no podemos seguir el lunes porque hay otros debates programados, entonces hay un aplazamiento por 10 días. El debate tiene que a más tardar al día 11º, usualmente son 11 días. El día 11º tiene que celebrarse para continuar. Si no, entonces el debate se considera interrumpido. Y el problema que hay ahí con que el debate considera interrumpido se tiene que volver a iniciar desde el principio. Es decir, si ya declararon unos testigos, o si ya se produjo prueba y todo, tiene que repetirse todo desde el principio, desde los alegatos de apertura. Muy bien, sigamos, por favor. No se entenderá afectada la continuidad del debate cuando se hubiere suspendido o interrumpido por el planteamiento de acciones de amparo o de acciones, excepciones o incidentes relativos a la inconstitucionalidad de una ley. El tribunal de sentencia deberá resolver el asunto principal dentro de los 5 días siguientes de quedar firme la cuestión planteada o de recibida la ejecutoria correspondiente en su caso. Muy bien. ¿Hay alguna duda de esto? ¿Tienen alguna duda? Pregunten, por favor, que para eso estamos aquí. ¿Quedó claro, entonces? Sí, Lick. Bueno, ok. Bueno. Licenciado, disculpe, buenas noches. Buenas noches. El proceso se interrumpe, ¿verdad? Cuando pasa un cierto tiempo, o sea, el tiempo máximo que establece la ley. Mas, sin embargo, con la anuencia de los procesados, o sea, de los sujetos procesales, se puede nuevamente, o sea, me refiero a que si el juez en ese momento explica los motivos por cuales, por una enfermedad, que sea una suspensión del IX, se suspende. Posteriormente puede el juez decir, bueno, con la anuencia de los sujetos procesales podemos continuar en el proceso en la etapa en la que se pospuso la última vez, o por ley tiene que nuevamente iniciarse todo.
Fíjese que por ley tendría que iniciarse, pero lo que hacen algunos jueces es que combinan a los sujetos procesales a que renuncien a esta garantía de interrupción. Lo hacen con base al artículo 153, perdón. 153, sí, dice, el Ministerio Público renuncia de los plazos. Dice. El Ministerio Público, el imputado y los demás sujetos podrán renunciar a los plazos establecidos en su favor o consentir a su abreviación por manifestación expresa. Cuando el plazo sea común para varias de las partes o para todas de ellas, se necesitará el consentimiento de todas el tribunal correspondiente y del tribunal correspondiente para abreviarse y presentar el plazo. Si esto es una práctica común que se está realizando mucho. Que el juez pues prácticamente pues obliga a las partes a que renuncien a ese plazo de los 11 días, algo que no es correcto, ¿verdad? Porque si usted después quisiera invocar eso como un motivo de absoluto de anulación formal para interponer un recurso de apelación especial, usted fácilmente ganaría el caso y ganaría la apelación, ¿verdad? Comúnmente se está haciendo así, pero no es lo correcto. O sea, si un caso pasa más de 11 días, pues el debate se considera interrumpido y tiene que volverse a iniciar desde el principio. Yo he estado ya en varios casos donde algunos jueces nos llaman al estrado y nos dicen, miren, ya recibimos mucha prueba, el debate es muy largo, ¿qué tal les parece que ustedes renuncien a este plazo? Entonces, podría renunciar al plazo antes de que este se vaya a materializar, pero ya culminado el plazo, siento yo que no se puede renunciar a él. Ahí ya se suspendió el debate y tendría que llevarse a cabo desde el principio, ¿verdad? Porque o sea, sí, eso es una práctica muy común. ¿Dónde ha visto usted? Le comento al licenciado, ¿sí? De que en cierta ocasión, pues, una jueza tuvo un inconveniente, ¿verdad? Fue suspendida por el IX y entonces dijo ella, con base en el artículo 361 del Código Procesal Penal, pues los sujetos procesales tienen derecho a pedir que se reanude nuevamente el proceso. Más sin embargo, Desde el principio. Así es, correctamente. Más sin embargo, dijo, por el tiempo, la celeridad procesal y, aparte de eso, el procesado tiene derecho a saber su situación legal lo más pronto posible. Entonces, digo, pues no sé qué opinan los sujetos procesales, el Ministerio Público, la defensa, el imputado, perdón. Si nuevamente continuamos el debate en el estado que se dejó anteriormente y seguimos normalmente todo o iniciamos nuevamente. Entonces dijo el Ministerio Público que por derecho del sujeto procesal, pues eso continuara en el estado que se había quedado anteriormente, ¿verdad? Por eso es que yo le hago esa pregunta. Sí, mire, así como lo estaba haciendo la juez y realmente no es correcto. Ahí está violando claramente este artículo. El debate ahí se interrumpió y tenía que celebrarse desde el principio. O sea, prácticamente lo que ella estaba combinando es obligando a los sujetos procesales a que renunciaran a esa garantía que está en la ley. Algo que estimo que no es correcto, pero que sí se está dando mucho en la práctica. Pero en estas épocas que los tribunales están saturados de su trabajo, pues utilizan esa práctica que realmente no es adecuada. Pero sí se da. ¿Hay alguna duda? ¿Algún otro quiere opinar? No seguimos. Bueno, vamos a seguir. Vamos a hablar del principio de igualdad, del principio de igualdad de armas. De ese principio de él se desprende que todos los sujetos procesales tienen los mismos derechos, garantías y oportunidades, sin discriminación alguna. En el momento que se esté privilegiando a alguien con un acto procesal que tampoco el otro sujeto procesal no se le concedió, pues, por ejemplo, que se le dé la oportunidad a un sujeto en el debate de ofrecer nueva prueba y no se le dé la oportunidad al otro, cuando la ley le permite para ambos, esté violando este principio de igualdad. O se le deje argumentar al fiscal para poder ligar a una persona a proceso y no se dé la oportunidad a la persona del sindicado y de su defensa técnica para que contraargumente contra ese respecto, estaría violando el principio de igualdad. Por favor, a ver Rivas.
Léame el artículo 4 de la Constitución Política. Dice, artículo 4, libertad e igualdad. En Guatemala todos los seres humanos son libres e iguales en dignidad y derechos. El hombre y la mujer, cualquiera que sea su estado civil, tienen iguales oportunidades y responsabilidades. Ninguna persona puede ser sometida a servidumbre ni a otra condición que menoscabe su dignidad. Los seres humanos deben guardar conducta fraternal entre sí. Muy bien. A ver, ¿quién quiere leer el 21? El Código Procesal Penal. Si quieres se lo leo yo. No está bien. Igualdad en el proceso. Quienes se encuentren sometidos a proceso gozarán de las garantías y derechos que la Constitución y las leyes establecen, sin discriminación. Muy bien. Entonces ese es el principio de igualdad. En el proceso todos son iguales. Y al ser iguales, tienen una serie de armas, ¿sí? Una serie de garantías, una serie de derechos, una serie de derechos fundamentales, de garantías, una serie de prerrogativas dentro del proceso que son iguales para todos. No se le puede dar la oportunidad, por ejemplo, para que solo el Ministerio Público pueda impugnar una resolución, porque si se le da el derecho al acusado, se estaría violando este derecho de igualdad. No se le puede dar la oportunidad para que solo el Ministerio Público argumente y que no argumente el defensor, porque se estaría violando esta oportunidad. Me gustaría que vieran una película, si la pueden ver, que está en Netflix, tienen Netflix, que miren una que se llama El Juicio de los Siete. Muy, muy bonita esa película. Es un desarrollo de un debate en Estados Unidos donde sucedieron una serie de violaciones al debido proceso y realmente pues el debate fue anulado, ¿verdad? Me gustaría que la vieran si tienen la oportunidad de verla, El Juicio de los Siete, o sea. Bueno, el principio de oralidad, ¿verdad? Este principio se desprende que tanto las ciencias, toda la tramitación del proceso son mayoritariamente orales, las decisiones que están establecidas en la ley, que básicamente son las actuaciones de investigación que realiza el Ministerio Público para pretender esclarecer la verdad histórica, pues que esas son eminentemente escritas, ¿verdad? Si nosotros analizamos el artículo por favor, a ver, Graciela, léame el 362. Sí. Artículo 362. Oralidad. El debate será oral. En esta forma se producirán las declaraciones del acusado, de los órganos de prueba y las intervenciones de todas las personas que participan en él. Las resoluciones del tribunal se dictarán verbalmente, quedando notificados todos por su emisión, pero constarán en el acta del debate. Asimismo, también podrán proceder de acuerdo al párrafo tercero del artículo 142 de este código, en lo que fuere aplicable. Quienes no pudieren hablar o no lo pudieran hacer en el idioma oficial formularán sus preguntas o contestaciones por escrito o por medio de intérpretes, leyéndose o relatándose las preguntas o las contestaciones en la audiencia. El acusado sordo y el que no pudiera entender el idioma oficial deberá ser auxiliado por un intérprete para que él le transmita el contenido de los actos del debate. Asimismo, también podrá precederse de acuerdo al párrafo tercero del artículo 142 en lo que fuere aplicable. A ver, un compañero que, por favor, que me lea el artículo 363. Artículo 363. Lectura. Solo podrán ser incorporados por su lectura las actas e informes cuando 1. Se trate de la incorporación de una acta sobre la declaración de un testigo o cuando fuere imposible o manifiestamente inútil la declaración en el debate. 2. Las partes presentes su conformidad al ordenarse la recepción de la prueba o lo consientan al no comparecer
testigo cuya citación se ordenó. 3. La declaración que se haya rendido por exhorto o informe, y cuando el acto se haya producido por escrito según la autorización legal. Bueno, muy bien. Estas son las excepciones a la oralidad, ¿verdad? A ver, por favor, a ver, Rivas, leamos el 364. ¿Me mencionó Milik? Perdón. ¿Sí? ¿Se me oye a mí? ¿Se me está oyendo bien, no? ¿O no se ve bien? Sí, es que a veces se corta, no se escucha bien. Es la aplicación, ustedes. Esta aplicación es malísima, la verdad que es mala, lo peor que hay, pero bueno. ¿Continúo? Continúe. Artículo 364. Lectura de actos y documentos. El tribunal podrá ordenar aún de oficio la lectura, numeral 1, de los dictámenes periciales siempre que se hayan cumplido conforme a las reglas de los actos definitivos e irreproducibles o de instrucción suplementaria, salvo la facultad de las partes o del tribunal para exigir la declaración del perito en el debate. Número 2. De la declaración de los testigos que hayan fallecido, estén ausentes del país, se ignore su residencia o que por obstáculo insuperable no pueden declarar en el debate. Siempre que esas declaraciones se hayan recibido conforme a las reglas de los actos definitivos e irreproducibles. Tercero, la denuncia, la prueba documental. Pausa. Los actos definitivos e irreproducibles es llevar esa declaración en anticipo. Prueba, se hace ante juez de primera instancia y es como un pequeño debate antes del debate principal, en donde el testigo va a declarar y se le va a interrogar con las formalidades del debate, digamos. Artículo 319 está eso. 319, digamos. Tercero, la denuncia, la prueba documental o de informes, los careos y las actas de inspección, registro domiciliario, requisas personal y reconocimientos a que el testigo aludiere en su declaración durante el debate. Cuarto, las declaraciones de imputados rebeldes o condenados como partícipes del hecho punible objeto del debate. Muchas gracias. Era el 317. Tipo de prueba. Entonces, todos esos documentos son los que se va a permitir que se puedan leer en el debate. Prácticamente la incorporación de la prueba documental se incorpora mediante su lectura. Si se va a incorporar, por ejemplo, un certificado de nacimiento para acreditar el estado civil de una persona, se incorpora por su lectura. ¿No? ¿Hay alguna duda en cuanto a este respecto? Perdón. ¿Sí? Con respecto a los tipos de prueba y en el momento de que la persona, o sea, el agraviado, se puede decir en este caso, no pueda acudir directamente a la audiencia, entonces en ese momento se puede reproducir el audio en el cual esa persona declaró anteriormente. Mire, por el principio de inmediación, lógicamente que la persona del agraviado, si está constituido como querellante adhesivo, tendría que comparecer. Si está constituido como querellante adhesivo. Si no comparece, solo con la presencia del Ministerio Público, del abogado defensor y el juez y el acusado sería más que suficiente. Pero si el agraviado está constituido como querellante por adhesión, debe asistir para fiscalizar la prueba. El hecho de que no asista, pues prácticamente estando él nombrado, le daría de la oportunidad de poder fiscalizar la prueba. Ese sería el único efecto. Ahora, si no está constituido como querellante por adhesión, como querellante adhesivo, entonces se puede llevar en su presencia y lógicamente que él después podrá imponerse de lo que acaeció en ese anticipo de prueba, teniendo la grabación de eso, pero lo ideal sería que él asistiera.
está constituido como querellante decidido. ¿Alguna otra pregunta? Mi amigo, ¿quedó a salvo la respuesta a la duda? Muy amable, sí, muchas gracias. Si no tiene alguna duda con respecto a eso. No, no, gracias. Pero vamos a hablar del principio de oportunidad. El principio de oportunidad básicamente va ligado a una institución que se llama criterio de oportunidad. Y esto establece que cuando el interés público y la seguridad ciudadana no están gravemente comprometidos, entonces el Estado a través del juez puede dar al Ministerio Público para que se abstenga de ejercitar la persecución penal. En cuanto a alguno o varios delitos, siempre que se den las condiciones que establece la ley, que prácticamente tiene que establecer que no sea mayor de 5 años, que la participación a la comisión del delito sea mínima, etcétera, y otros. Y entonces en esta oportunidad a la persona del acusado se somete a unas ciertas reglas de abstención en un plazo de prueba, y lógicamente que transcurrido el plazo se tendrá por sobreseído el proceso, ¿verdad? Si nosotros analizamos esta figura, analizamos el artículo 25, dice criterio de oportunidad. Cuando el Ministerio Público considere que el interés público o la seguridad ciudadana no están gravemente comprometidos, afectados o amenazados, esto quiere decir que este criterio de oportunidad se va a dar en las causas de poco impacto social. Va a ser muy difícil que se dé un criterio de oportunidad en un secuestro, en un caso de delincuencia organizada, en lavado de dinero, de ese tipo. No solo porque la pena no lo permite, porque tiene que ser una pena no mayor de 5 años, ¿verdad? Entonces dice, cuando el Ministerio Público considere que el interés público o la seguridad ciudadana no están gravemente afectados o amenazados, previo consentimiento del agraviado de autorización judicial, tiene que haber consentimiento del agraviado. ¿Sí? Eso se da con el consentimiento del agraviado. El interés público o la seguridad ciudadana, o sea, no es un caso de grave impacto, y adicionalmente a eso tiene que haber consentimiento del agraviado. Y tiene que haber autorización por parte del juez para que el Ministerio Público se abstenga de ejercer la persecución penal, y se da en los casos siguientes. Si se trata de delitos no sancionados con pena de prisión, todos aquellos delitos que están sancionados con una pena de multa son susceptibles de aplicar este criterio de oportunidad. Y si se trata de los delitos perseguibles a instancia particular, como la estafa, que es de instancia particular, como las lesiones culposas, que son de instancia particular, ¿sí? Dicen los delitos de acción pública cuya pena máxima de prisión no fuere superior a 5 años, con excepción de los delitos tipificados, con excepción de los delitos tipificados, en los delitos de acción pública cuya pena máxima de prisión no fuere superior a los 5 años. ¿Sí? Con excepción de los delitos tipificados en la ley contra la narcoactividad. Y de ahí dice que la responsabilidad del sindicato de contribución a la perpetración del delito sea mínima, o sea, la participación en grado de autoría o complicidad es una participación mínima, ¿verdad? Que el inculpado haya sido afectado directa y gravemente por las consecuencias del delito culposo y la pena resulte inapropiada. La persona del acusado salió con una amputación de una pierna, salió con un problema que le provoca alguna discapacidad física o mental, entonces la pena es inapropiada, se le aplica un criterio de oportunidad. El criterio de oportunidad se aplicará por los jueces de primera instancia obligatoriamente a los cómplices o autores de los delitos de encubrimiento que ofrecen declaración eficaz contra los autores de delitos siguientes: contra la salud, defraudación tributaria, contrabando, delitos contra la hacienda pública, la economía nacional, la seguridad del Estado, contra la Constitución y contra el orden público, contra la tranquilidad social, cohecho, peculado, negociaciones ilícitas, así como en los casos de plagio o secuestro. O sea, en estos delitos que acabamos de analizar acá, cuando haya un cómplice, no vayamos a confundir esto con el derecho penal premial. La figura de la colaboración eficaz está en la ley de la delincuencia organizada, cuando un sujeto va a prestar una declaración para poder desarticular una
estructura criminal, cuya declaración es importante para desarticular una estructura criminal, en los casos de delincuencia organizada, una organización criminal, o va a evitar la comisión de algún hecho punible que se avecina o que es futuro, ¿verdad? Entonces, eso no. Se parece a eso, pero no es. La persona tiene que dar una declaración eficaz para individualizar a los autores de esos delitos que acabamos de analizar aquí, o a los cómplices. Los cómplices o los autores prestan una declaración eficaz que va a ayudar a establecer a los autores de estos delitos que acabo de mencionar. Dice, durante el trámite del proceso, aquellas personas no podrán ser sometidas a persecución penal de los hechos de que presten declaración siempre que su dicho contribuya eficazmente a delimitar, esto lo habíamos leído, ¿verdad? A delimitar la responsabilidad penal de los autores y los mencionados delitos, bajo estricta responsabilidad del Ministerio Público, lo que se establecerá con la efectiva investigación del fiscal. Dice, en este caso el juez de primera instancia estará obligado a autorizarlo, aplicando de oficio en esa oportunidad el sobreseimiento correspondiente. Ahí ya no hay ningún... la consecuencia es el sobreseimiento automático. Recordemos que el sobreseimiento es un acto conclusivo en la etapa intermedia, cuyo objetivo es ponerle fin al proceso penal. Se da fundamentalmente porque el Ministerio Público no tiene medios de convicción para arribar a una acusación, ¿sí? Y los medios de convicción prácticamente son imposibles de poder recabar, y no se dan las condiciones objetivas también para la aplicación de la pena. Entonces tiene que dictar el sobreseimiento. Dice, la declaración se recibirá con la observancia, con los requisitos de la prueba anticipada, se realiza como prueba anticipada, artículo 317, y procediendo el agente fiscal que tiene a cargo la investigación a determinar la forma adecuada de presentación ante el juez respectivo. Si el fiscal tuviera que trasladarse, el juez de primera instancia que controla la investigación con carácter urgente y conforme a la ley deberá en este caso comisionar al juez competente, comisionar a otro juez, que junto con el fiscal deberán trasladarse al lugar donde la persona se encuentra para realizar la diligencia. El criterio de oportunidad que se refiere a los numerales 1 al 5 de este artículo no se aplicaría a hechos delictivos cometidos por funcionario o empleado público con motivo del ejercicio de su cargo. No se puede aplicar a funcionario o empleado público en el ejercicio de su cargo, ¿verdad? Tampoco se puede aplicar, como lo vimos en el inciso tercero, a los delitos que están tipificados en la ley contra la narcoactividad. Y analicemos ahora someramente requisitos. Dice, para aplicar la oportunidad en los numerales 1 y el 5, el 6 de la declaración, para determinar la participación de un autor, un delito, y lo excluye. Aplicar el criterio de oportunidad de los numerales de 1 al 5 establecidos en el artículo 25, de que el imputado hubiera reparado el daño ocasionado o existe un acuerdo con el agraviado y sostenga las garantías para su cumplimiento. O sea, la lógica nos empuja a establecer que aparte de que se tiene que dar las condiciones que habíamos analizado en el artículo anterior, que básicamente tiene que ser que no sobrepase de 5 años. Que se trate de delitos perseguibles en instancia particular, ¿sí? Que se trate de delitos no sancionados con pena de prisión, que la responsabilidad del sindicado de la perpetración sea mínima, que haya salido directamente afectado el imputado, cualquiera de esos casos, pues también en este caso en particular, se tiene que tener un acuerdo con la víctima de haber hecho una reparación digna, de haber indemnizado los daños emergentes que procura el delito, porque recordemos que una persona responsable penalmente lo es también civilmente, el tenor del Código Civil así lo establece y también el Código Penal. Entonces en este caso tiene que repararse a la víctima, regularmente es una cantidad pecuniaria, puede restituirse el bien, por ejemplo si se le dañó un vehículo, se le entrega otro vehículo, etcétera, ¿verdad? Entonces, tiene que existir acuerdo de la víctima y tiene que cumplirse con reparar los daños emergentes del delito o garantizar que se va a cumplir. Dice incluso que puedan aplicarse los usos y las costumbres de las diversas comunidades para la solución de conflictos, los principios generales del derecho y la equidad, siempre que no violen garantías constitucionales ni tratados internacionales en materia de derechos humanos. Se dice, en caso de no existir una persona agraviada o afectada directamente,
el Ministerio Público, quien haga sus veces, podrá solicitar al juez la aplicación del criterio de oportunidad, siempre que el imputado repare los daños y perjuicios causados a la sociedad o que otorgue las garantías suficientes para resarcirlo en el plazo máximo de 1 año. Esto quiere decir que aquí no hay víctima, o la víctima es alguien, los difusos, el bien jurídico y tutelado es de carácter difuso. Por ejemplo, es un delito cometido contra la sociedad, ¿verdad? O por ejemplo, una omisión de denuncia, que un funcionario público omitió denunciar a alguna persona, pues el agraviado prácticamente ahí es el Estado, la sociedad, ¿verdad? Entonces, en ese caso en particular, cuando no existe una víctima determinada, pues el Ministerio Público puede dar ese consentimiento para que se pueda otorgar este beneficio, ¿verdad? Dice, en ese caso de no existir persona grave o afectada directamente, el Ministerio Público, quien haga sus veces, podrá solicitar después la aplicación del criterio de oportunidad. En este caso no hay una víctima determinada, porque es el Estado, porque es la sociedad. Entonces, en este caso, pues no se necesita nada más que la intervención del Ministerio Público. Siempre que el imputado repare los daños y perjuicios ocasionados a la sociedad, escuchen ustedes, otorgue garantías suficientemente para el resarcimiento del plazo máximo de 1 año. Dice, en caso de insolvencia, el imputado deberá retribuir del daño social mediante la prestación de servicio social. O sea, si no tiene dinero, puede prestar un servicio social, por ejemplo, ir a prestar un servicio militar o prestar servicio a los bomberos voluntarios por un buen cierto tiempo, o prestar los servicios, por ejemplo, de alfabetización en una escuela los fines de semana, etcétera, ¿verdad? Algún servicio social. En ese caso de que sea insolvente, el imputado deberá retribuir el daño social mediante la prestación de servicio social a la comunidad en la tribunal designe en periodos de 10 a 15 años, de 15 horas semanales, por ejemplo, asistir a Alcohólicos Anónimos, adquirir algún oficio o alguna, etcétera, adquirir algún hábito productivo para la sociedad, inscribirse en la universidad, etcétera, durante el lapso de 1 año, en el que deberá observar, además de las normas de conducta y abstenciones, el tribunal le señale si desobedecer las reglas o conductas o abstenciones impuestas se cometerá el delito de desobediencia. O sea, se le pone, estas se llaman reglas de abstención, y si no la realiza, entonces prácticamente se le comete el delito de desobediencia y prácticamente se le revoca el criterio. Las reglas de abstención más comunes, pues la ley establece algunas, dice las reglas o abstenciones que pueden imponerse son las siguientes. Eso es en caso de insolvencia. Dice residir en un lugar determinado, someterse a la vigilancia que determine el juez. La prohibición de visitar determinados lugares o personas. Las personas, por ejemplo, que son condenadas por algún delito, que no asistan, por ejemplo, a prostíbulos, que no asistan, por ejemplo, a bares, que no asistan a fiestas, que no asistan a ferias, etcétera. Dice abstenerse del uso de estupefacientes o de bebidas alcohólicas, ¿verdad? Las personas que cometen delitos bajo el uso de bebidas alcohólicas o estupefacientes, porque se les prohíbe el uso de determinada droga o el consumo de alcohol. Dice finalizar la escolaridad primaria, aprender una profesión o oficio, o seguir cursos de capacitación en la institución que determine el juez, realizar trabajos de utilidad pública a favor del Estado o instituciones de beneficencia, fuera de sus horarios habituales del trabajo. Dice someterse a un tratamiento médico, psicológico, si fuera necesario, prohibición de portación de armas de fuego, prohibición de salir del país, la prohibición de conducir vehículos automotores, permanecer en un trabajo o empleo o optar en un plazo que el juez determine un oficio, arte, industria o profesión, si no tuviera medios propios de subsistencia. Dice el criterio de oportunidad provocará el archivo del proceso por el término de 1 año, el vencimiento del cual se extinguirá las acciones, la acción penal, salvo que se pruebe que durante ese lapso que hubo fraude, error, simulación o violencia para el otorgamiento. O si sugieren elementos que demuestren que la figura delictiva era más grave y que de haberse conocido no hubiera permitido la aplicación del criterio de oportunidad. Entonces, el criterio de oportunidad, cuando a la persona del acusado se le imponen estas reglas de abstención, ¿sí? Y la aplicación del criterio va a provocar después de 1 año el archivo de las actuaciones para que se fenezca el proceso y se inhiba de nueva persecución penal en contra del acusado. Y lo más importante es que si se demuestra que hubo fraude, error, dolo o simulación de violencia para el otorgamiento del criterio, por ejemplo, si era una figura delictiva más grave, o por ejemplo, no sé, la figura delictiva no permitía aplicar ese criterio de oportunidad, pues
medios de investigación que establezcan que el delito, por ejemplo, no era lesiones culposas, sino dolosas o algo así. Pues, en este caso, se puede revocar el criterio y continuar conforme el procedimiento común. No sé si tienen alguna duda en cuanto a esta oportunidad, porque sí es bastante interesante. Es una figura desjudicializadora del proceso penal guatemalteco. La desjudicialización significa todas las etapas del proceso, un debate. Desjudicializar significa una actividad de resolución de un caso en un tiempo que es prácticamente hasta la etapa intermedia, necesidad de ir a un debate, judicializar el proceso. Quiere decir no agotar, sino utilizar, por ejemplo, una figura del procedimiento abreviado, el criterio. Hay otra figura parecida a esta que se llama la suspensión condicional de la persecución penal, etc. En cuanto a esto, por favor, sería la oportunidad de preguntar. ¿Se me ha escuchado bien? ¿Entendieron lo que explicamos? Lick, yo ya no le escuché nada cuando empezó a hablar ya ahorita de lo de la desjudicialización. Lo demás sí se lo escuché. ¿Alguien tuvo problemas para escuchar lo que es la desjudicialización? ¿Alguien entendió lo que es la desjudicialización? ¿Tuvieron problemas también para escuchar? Yo también no le escuché mucho, licenciado. Bueno. Desjudicializar significa, ¿sí?, es un atributo del proceso penal que implica que no vamos a agotar la fase del debate. ¿Sí? Que no se va a agotar la fase del debate. El proceso se va a terminar antes. Y desjudicializar no significa aplicar sobreseimiento, ni archivo, ni cláusula adicional, no. Se va a aplicar, por ejemplo, un procedimiento ampliado, porque se requiere, el Ministerio Público requiere una pena no mayor de 5 años. Se requiere para aplicar un criterio de oportunidad, que es una figura de desjudicialización. El principio de oportunidad significa que a la persona se le va a dar una oportunidad, porque ese hecho punible que ha cometido es un hecho punible que no afecta directamente la seguridad ciudadana y es de poco impacto social, ¿sí? O que es un delito de poco impacto social, de poco impacto, que no es de mayor riesgo, ¿sí? No hay necesidad de desgastar todo un sistema de justicia para conseguir. Entonces se desjudicializa, es desjudicializar, se desjudicializa el proceso, ya no se va a un debate. Entonces se aplica esta figura, el principio de oportunidad, donde se le da una oportunidad a este sujeto para que enmiende el daño que ha hecho a través de un resarcimiento, de cumplimiento de un pago económico. Y si no lo hace, pues entonces tiene que realizar alguna de esas reglas que están en la ley, o pueden ir también aplicándose conjuntamente con la reparación. Y adicionalmente a eso, entre estas figuras también está la figura de la suspensión condicional de la persecución penal, la mediación, etcétera. Pero desjudicializar significa no agotar la secuela del procedimiento común y ir a un debate, sino que terminar el proceso de una forma anticipada, es la terminación anticipada del proceso, una terminación anticipada, ¿verdad? No sé si ha quedado claro lo que es la desjudicialización. Sí, gracias. ¿Habían oído ese término ustedes antes de desjudicialización? Gracias, Lick, muy claro, gracias. Pero les había pasado antes la desjudicialización. Yo no, Lick. Yo tampoco, Lick. Perfecto. Miren, la verdad que tenemos que ir aprovechando esta oportunidad que tenemos histórica de poder compartir con ustedes algún andamiaje de algunos años de ejercicio en esta materia. Ustedes pregunten lo que quieran. Yo estoy aquí para trasladar lo poco que pueda saber de esto a ustedes, ¿verdad? Entonces, muy humildemente estoy para servirles, ¿verdad? Estoy totalmente abierto a que ustedes pregunten, que creo que por eso es lo fundamental de esta actividad. Vamos a hablar del principio de congruencia. El principio es miren, quiero aclarar. Principios rectores principales
sin menospreciar, sin discriminar otros principios. Los principios más importantes son los que están en la plataforma, los que ya les dejé ahí, que son el principio de oralidad, el principio de publicidad, el principio contradictorio, el principio de continuidad y el principio de inmediación. Esos son básicamente los 5 principales. 5. Los demás, no es que no sean importantes, son importantes, pero esos 5 son los bastiones del proceso penal guatemalteco y de cualquier sistema acusatorio adversarial. Entonces, vamos a hablar acerca del principio de congruencia. Este principio de congruencia establece que la sentencia no puede dar por acreditados otras circunstancias distintos de los descritos en la acusación, son del auto de apertura de juicio, salvo que favorezcan al acusado. Este principio de congruencia se llama principio de correlación entre sentencia y acusación. O sea, la sentencia no puede dar por acreditados otros hechos u otras circunstancias. ¿De dónde sacamos hechos o circunstancias? Pues básicamente la sentencia va a acreditar lo que establezca el escrito de acusación, no se puede salir de él, no puede ir más allá de la acusación o de su ampliación, que se amplió en su debido momento, en las etapas y las formalidades que establece la ley, o el hecho descrito en el auto de apertura de juicio. Cuando se abre a juicio, el juez ordena que se vaya a juicio por ciertos determinados hechos, se puede excluir algunos hechos del examen del debate oral y público. Entonces, fundamentalmente, esos hechos están descritos en la acusación, ya lo habíamos venido hablando nosotros, el artículo 36, y este artículo pues es bastante claro en establecer, en el numeral 2 dice la relación clara, precisa y circunstanciada del hecho punible que se le atribuye su calificación jurídica. Y el artículo 38, que es muy importante, me parece que es angular, dice, establece, preceptúa lo siguiente. Sentencia de artículo 388. Dice, la sentencia no puede dar por... ¿Qué es acreditar? Acreditar es tener por cierto, por determinado, por probado. ¿Sí? Ahorita nosotros podemos tener por probado que estamos en una pandemia. ¿No? ¿Sí? Estamos en una pandemia. ¿Sí? Vamos a acreditar algún hecho, como el hecho de la muerte, como el fenómeno de la muerte, como el fenómeno, por ejemplo, de algún otro fenómeno que a nosotros nos interese probar, ¿verdad? Que estén los verbos rectores del tipo, como el desaporamiento de un bien en el patrimonio de alguna persona, como el deceso de alguna persona, como la lesión en el patrimonio de una persona porque ha sido estafada, etcétera, ¿verdad? Entonces dice, la sentencia no puede ser acreditados otros hechos, otras circunstancias. La sentencia no puede tener por probados, porque se va a probar por medio de los órganos, elementos de prueba que están válidamente introducidos en el debate. Dice, la sentencia no puede dar por acreditados otros hechos, otras circunstancias que los descritos en la acusación, en el auto de apertura de juicio, en su caso la ampliación de la acusación, salvo cuando favorezca al acusado. Si favorece al acusado, si nosotros tenemos que acreditar un hecho que va a favorecer al acusado, por ejemplo, que el acusado esté indicado por el delito de asesinato, pero la acusación no tiene, por ejemplo, un homicidio preterintencional, que es de una figura con una calificación menor, sería su excarcelación bajo una pena conmutable, y de la prueba se desprende que ese hecho no es asesinato, sino es homicidio preterintencional, como lo favorece a él, sí se puede quitar. Pero si fue delito mayor, por ejemplo, que fue parricidio, o que una ejecución extrajudicial, si ese hecho no está determinado en la acusación, el juez no puede condenarlo por ese delito, tendría que condenarlo por el que está ahí, por asesinato. Entonces, la sentencia no puede dar por acreditados otros hechos o circunstancias que los de la acusación, el auto de apertura de juicio, o en su caso, la ampliación de la acusación, solo cuando se favorezca al acusado. Quiere decir que la acusación se puede ampliar. ¿Qué momento se puede dar? En el mismo debate, el fiscal puede ampliar, pero nosotros tendríamos que pedir que se suspenda la audiencia para poder ejercer una defensa penal efectiva. Y en el debate también se puede ampliar. Sí, se puede ampliar por la inclusión de un nuevo hecho o una nueva circunstancia, ¿sí? La inclusión de un nuevo hecho o de una circunstancia que no hubiera sido mencionado en la acusación y que nazca en el debate, ¿sí? O en el auto de juicio,
y que modificare la calificación legal, es decir, que el tipo penal no es el por el que se acusó, por ejemplo, no es asesinato, sino que es extorsión extrajudicial y secuestro, por ejemplo, o que la pena de ese hecho sea, o que la pena del hecho objeto de debate sea otra, o integrar en la continuación delictiva. ¿Qué es la continuación delictiva? Cuando estamos hablando, por ejemplo, de la autoría, de la complicidad, que fuera en grado de tentativa, de que hay algunas formas de atenuación de la continuación delictiva, que existe alguna causa de justificación, alguna causa de contexto, la continuidad delictiva. Entonces, en ese caso, por esas circunstancias, se puede ampliar en el debate, pero los hechos tienen que nacer en la secuela de la actividad probatoria. Cuando se está produciendo la prueba en el debate, entonces, cuando se va, hay hechos que no fueron conocidos en intermedia, ¿sí? Que no están en la acusación ni en el auto de la apertura de juicio, pero que nacieron en el debate, cuando declara algún testigo, que dice, también acusado, también se robó $10,000 que había en ningún vehículo. Eso no estaba en la acusación, pero dice, entonces el Ministerio Público puede requerir que se amplíe la acusación adicionalmente por el delito de asesinato, por el delito de robo agravado, por ejemplo, ¿verdad? Es un nuevo hecho, ¿verdad? Un nuevo hecho, pero tiene que nacer en el debate. Eso modifica la calificación legal, ¿verdad? Y también aumentaría la pena, ¿verdad? Y en todo caso, pues, también tiene que ser cuando integrara la continuación delictiva. Por ejemplo, que un testigo diga, fíjese que sí, en efecto, él disparó, pero fíjese que disparó porque 2 individuos lo encañonaron, entonces son defensa propia, una causa de justificación, ¿verdad? Está integrando la continuación delictiva, ¿verdad? O, por ejemplo, establece que fíjese que él, aparte de haber utilizado un arma, también utilizó explosivos, entonces hay un agravante. Continuación delictiva, ¿verdad? Entonces, el principio de congruencia, fundamentalmente, efecto nuclear, la sentencia no puede dar por probados otros hechos, otras circunstancias de los descritos. De hecho, por ejemplo, ese hecho que relatamos del asesinato. Cuando se habla de circunstancias, hablando de circunstancias de modo, de tiempo y de lugar. Una circunstancia de modo es que yo agarro esta taza y la voy a estrellar al piso. Una circunstancia de modo es que voy a disparar un arma. De modo. Circunstancia de modo. De lugar, que el hecho punible ocurrió en la ciudad de Jalapa, del Palacio Municipal, ¿sí? Lugar, ciudad de Jalapa, cabecera de Patal de Jalapa, de la República de Guatemala Centroamérica. Modo, tiempo, modo y de tiempo, que ese hecho punible ocurrió a las 3 de la tarde del día 4 de enero de 2021. Tiempo y lugar. ¿Sí? Esos son los hechos que van a la... No sé si tienen alguna duda en cuanto a este principio que es de vital importancia. No hay ninguna duda, jóvenes. ¿No te está claro ese principio este? No le está muy claro. ¿Aló? ¿Tienen alguna duda en cuanto a este principio? ¿Escuchan bien? ¿Se ha entendido bien la explicación o hubo alguna interrupción de conexión a internet? ¿Por? Sí, está viendo interrupción, Graciela, pero ¿me sí se escucha le bien? está logrando escuchar algo. Sí le estoy entendiendo, aunque se corta entre ratitos. Fíjese que la verdad que no creo que sea ni transmitido en otras aplicaciones y me ha ido bien. Pero si tienen dudas, entonces si algo no quedó bien, pregunte, por favor, Gabriela. Por ahorita estamos bien, Lick, gracias. Okay. Principio de imperatividad. Este principio de imperatividad quiere decir que tanto los tribunales o jueces como los sujetos procesales no pueden variar las normas del proceso. Quiere decir que si la etapa intermedia tiene que llevar el tiempo que prescribe la ley y lo hacemos después de ese tiempo, lo hacemos antes, estaríamos violando las normas del proceso. Si no le permitimos declarar al acusado cuando tiene que hacerlo en la audiencia intermedia, estamos violando este principio de imperatividad. Si no le permitimos a la defensa técnica o al Ministerio Público que ejerza sus conclusiones en el sector público, estaríamos violando este principio de imperatividad. Si queremos llevar a cabo el debate después de los 10 días de interrupción y lo continuamos sin tenerlo por interrumpido e iniciarlo desde el principio, estaríamos violando este principio de imperatividad y como a colación de esto, el principio que le dio proceso. Por favor, nosotros podemos analizar el artículo 3, por favor. A ver, Graciela, ¿fuera tan amable?
Artículo 3. Imperatividad. Los tribunales y los jueces procesales no podrán variar la forma del proceso ni la de sus diligencias o incidencias. Variar las formas del proceso significa, ¿sí? E implica que los actos rituales del proceso que están diseñados en este código se ejecuten en una forma distinta o lo regula y prescribe este código. Ese es en sí el principio de imperatividad. Ejecutar actos al margen de la ley cuando la ley no permite que se ejecuten de una forma distinta a lo que establece específicamente la ley. Ni el juez ni las partes van a el proceso de ejecutar que no están en la ley. Yo voy a tener un recurso días, cuando tengo 3, estaría variando los procesos. Una le da trámite, lo violaría. ¿Sí? Si me van a admitir un recurso de apelación sin establecer sin los requisitos formales que establece la ley, violarían este principio de imperatividad. ¿Alguna duda del principio de imperatividad? Estamos bien, Lick. Gracias. El principio de imperatividad, cuando se colisiona ese principio, esa norma número 3 del Código Procesal Penal, adición de forma automática está violando el principio jurídico del debido proceso. Está regulado tanto en el artículo 4 de la Constitución, con el artículo 20 y el artículo 16 de la LOA, el artículo del Pacto de San José, Costa Rica, y el artículo 2. Cuando ejecutamos actos al margen de la ley, que la ley no lo permite, aparte de violar el principio de imperatividad, violamos el principio jurídico del debido proceso. O sea, el principio jurídico del debido proceso es que las partes tienen derecho a un proceso, ¿sí? Sobre todo el acusado, que sea sometido a un proceso que se lleve con todas las formalidades que está en el Código Procesal Penal, con todos los derechos y garantías que establece el Código Penal, con todos los derechos y garantías que establece la Constitución Política de la República de Guatemala, los tratados en materia de derechos humanos, y con el respeto a sus derechos fundamentales. No es permitido ejecutar actos, el Código Procesal Penal no permite. No es permitido, no es factible enviar actos de la ley del rito. Cuando hablamos de la ley del rito, la ley penal no lo permite. Si nosotros analizamos profundamente el artículo 4 ya lo habíamos, es un principio de igualdad, no lo vamos a leer. No, el artículo 4 es el juicio previo, perdón. Estaba confundiendo con el 4 de la Constitución. El artículo 12, por favor, léame, Graciela, el artículo 12 de la Constitución. Sí, Lick. Derecho de defensa. Artículo 12. La defensa de la persona y sus derechos son inviolables. Nadie podrá ser condenado ni privado de sus derechos sin haber sido citado, oído y vencido en proceso legal ante juez o tribunal competente y preestablecido. Ninguna persona puede ser juzgada por tribunales especiales o secretos ni por procedimientos que no estén preestablecidos legalmente. Este es el fundamento del principio del debido proceso. Nadie puede ser juzgado por procedimientos que no estén preestablecidos anteriormente por una ley penal. Y algo que es fundamental, por favor, Graciela, léame el artículo 4 del juicio previo. Artículo 4, juicio previo. Nadie podrá ser condenado, penado o sometido a medida de seguridad y corrección si no es sentencia firme obtenida por un procedimiento llevado a cabo conforme a las disposiciones de este código y a las normas de la Constitución, con observancia estricta de las garantías previstas para las personas y de las facultades y derechos del imputado o acusado. La inobservancia de una regla de garantía establecida en favor del imputado no se podrá hacer valer en su perjuicio. Bueno, entonces aquí básicamente la persona, el condenado, penado o el acusado, para hacer
No puede ser penado o sometido a una medida, no se le puede imponer una pena o una medida de seguridad, sino eso tiene que ocurrir cuando hay una sentencia firme, y que esa sentencia sea generada, sea fruto de un proceso en donde se respetaron toda la secuela del proceso de actos procesales, respetaron los derechos y garantías que establece la Constitución y las leyes de la República. ¿Sí? Eso principalmente es el juicio previo. Llevar un juicio en donde respetaron la secuela del proceso y mis garantías y derechos fundamentales. Cuando se viola una garantía, no se puede utilizar una garantía. ¿Qué es una garantía? Una garantía es un mecanismo que voy a utilizar para hacer valer mis derechos fundamentales. Me dictan una resolución que es contraria a mis derechos, están violando el derecho fundamental de defensa. ¿Cómo voy a hacer valer ese derecho fundamental? A través de la garantía del medio de impugnación. Recurso de apelación especial. ¿Cómo se va a impugnar una sentencia? Leamos, por favor, a ver, Arling, leamos el artículo 20. Artículo 20. Defensa. La defensa de la persona o de sus derechos es inviolable. En el proceso penal, nadie podrá ser condenado sin haber sido citado, oído y vencido en procedimiento preestablecido y ante tribunal competente, en el que se haya observado las formalidades y garantías de la ley. Muy bien. A ver, Rivas, leamos el artículo 16 de la Ley del Organismo Judicial, por favor. O alguien que tenga la loja ahí a la mano, muchachos. Artículo 16. Debido proceso. Es inviolable la defensa de la persona y de sus derechos. Ninguno puede ser juzgado por comisión o por tribunales especiales. Nadie podrá ser condenado ni privado de sus derechos sin haber sido citado, oído y vencido en proceso legal, seguido ante el juez o tribunal competente y preestablecido, en el que se observan las formalidades y garantías esenciales del mismo, y tampoco podrá ser afectado temporalmente en sus derechos, sino en virtud de procedimiento que reúna los mismos requisitos. Muy bien, muchas gracias. Vamos a leer ahora el artículo 8, literal H, del Pacto de San José de Costa Rica. El artículo 8, literal H, dice: toda persona tiene derecho a ser oída con las debidas garantías dentro de un plazo razonable por un juez o tribunal competente, independiente e imparcial, establecido con anterioridad por la ley, en sustanciación de cualquier acusación penal o formalización de ella, o para la determinación de sus derechos y obligaciones de orden civil, laboral, fiscal o de cualquier otro carácter. Número 2. Toda persona inculpada de delito tiene derecho a que se presuma su inocencia mientras no se establezca legalmente su culpabilidad. Durante el proceso, toda persona tiene derecho, en plena igualdad, a las siguientes garantías mínimas. Dice el derecho y aquí hay varias garantías. Por ejemplo, dice el derecho del inculpado a ser asistido directamente, pues son las garantías que están ahí, ¿verdad? El derecho del inculpado a ser asistido gratuitamente por el traductor e intérprete si no comprende o no habla el idioma del juzgado del tribunal. Comunicación previa y detallada del inculpado de la acusación formulada. Concesión al inculpado del tiempo y de los medios adecuados para preparar su defensa, el derecho de defensa. Derecho fundamental de defensa. Derecho del inculpado a defenderse personalmente o ser asistido de un defensor de su elección y de comunicarse libre y privadamente con su defensor. Derecho irrenunciable de ser asistido por un defensor proporcionado por el Estado, remunerado o no, según la legislación interna. Si el inculpado no se defendiere por sí mismo y nombra defensor, tendrá dentro del caso establecido por la ley. Derecho de la defensa a interrogar a los testigos presentes en el tribunal y de obtener la comparecencia como testigos o peritos de otras personas que puedan arrojar luz sobre los hechos.
derecho a no ser obligado a declarar contra sí mismo ni a declararse culpable, derecho de recurrir el fallo ante el juez o tribunal superior. La confesión del inculpado solamente es válida si es hecha sin coacción de ninguna naturaleza. El inculpado absuelto por una sentencia firme no podrá ser sometido a nuevo juicio por los mismos hechos. El principio no bis in idem, es garantía no bis in idem. La múltiple persecución penal es prohibida. El proceso penal debe ser público, salvo en los casos que sea necesario para preservar los intereses de la justicia. Bueno, vamos a hablar ahora, ya para terminar, del principio de imputación necesaria. Eso quiere decir que, de conformidad con el artículo 302, numeral 2, la acusación debe contener un fiel reflejo de lo que ocurrió en el escenario del crimen. Es decir, debe contener la afirmación clara, precisa y circunstanciada del hecho, indicando de forma detallada las condiciones de modo, tiempo y lugar en que acaeció en la vida de una persona, ¿verdad? O sea, ese hecho punible, el hecho delictivo, que se pretende juzgar, que se pretende a través de establecer cuál es la verdad histórica, si ocurrió o no ocurrió, si existen pruebas para poder determinarse. Esa afirmación del hecho debe ser precisa, quiere decir, debe contener todas las circunstancias de modo y tiempo y lugar. No podemos omitir ni la hora, ni el día, ni la fecha, ni el año, ni qué personas intervinieron, ni cómo lo hicieron, ni qué lugar fue, ni qué armas utilizaron, si había luz, si había lluvia, si era nevado, si era un clima alto, todo. Hay que reproducir todo detalladamente, todas las circunstancias del hecho, ¿sí? Las condiciones de modo, tiempo y lugar. Condición de modo, yo tiro esta taza al piso, la rompo, es circunstancia de modo. Circunstancia de tiempo, que la rompí, siendo las 19 horas con 46 minutos de este día 5 de febrero del año 1986. Circunstancia de tiempo y lugar, que es una residencia ubicada en la ciudad de Jalapa, el departamento de Jalapa, en el barrio San Francisco. Una residencia ahí. O que fue en un campo de fútbol, o que fue al aire libre, o que fue en el parque, o que fue en el aula número 5 del Instituto del Porvenir, donde funciona la Universidad Mariano Gálvez de Guatemala, o que fue en la calle Tránsito Rojas 0160 zona 6, en los interiores de la Universidad Mariano Gálvez, en la Secretaría. Entonces, hay que detallarlo bien. No sé si tenemos alguna duda. Por favor, aprovechemos si No, la verdad, alguna duda. Claro, hasta el momento. Bueno, vamos a dejar una tarea ya para comenzar. Vamos a dejar una tarea esta semana. Ya mañana la voy a publicar, ya ustedes la podrán ver. No estoy decidiendo si va a ser un foro o yo creo que vamos a hacer un foro para comenzar de unos 5 puntos. Un foro. Ustedes han participado en foros, ¿no? ¿Han participado en foros en la plataforma? No, Lick. No, Lick, ni idea. ¿Cómo puede ser posible que no hayan participado en un foro teniendo ya 1 año y medio? Debe ser una deficiencia de sus catedráticos, perdonen, pero es una deficiencia de los catedráticos que les han impartido cursos de estas fechas. La verdad que la plataforma aquí la vamos a utilizar y la vamos a utilizar con todos los recursos que tiene. Vayan a ver qué bonito foro es. Yo voy a poner una pregunta en un espacio de la plataforma y todos van a opinar y tienen que participar. El que no participe no le doy puntos. ¿Sí? Son 5 puntos, los primeros 5 regaladitos a la bolsa. Vamos a hablar de alguno de estos principios y quiero sus opiniones, ¿verdad? Quiero sus opiniones y entonces esa participación de ahí, alguien puede debatir, por ejemplo, que Arlene diga alguna cosa y que, por ejemplo, Graciela diga que no es así, o que Eduardo diga otra cosa, o que Katy García diga otra cosa, vamos a entrar a debatir, ¿verdad? Entonces vamos a entrar a debatir y ya vamos a comenzar a utilizar entonces los foros ya a partir de esta semana. Ya en el transcurso de la semana estaré mandando ya el siguiente módulo de aprendizaje de la lección número 1 que corresponde, pero creo que era importante, yo veo que como amante del derecho procesal penal y del sistema acusatorio adversarial y de la dogmática penal, no podía dejar pasar por los principios, ¿verdad? Porque realmente son importantes y no podemos nosotros
Los principios, como lo dice pues básicamente son aquellas garantías o aquellas reglas que nos van a permitir desarrollar la normativa que el legislador a la hora de crear pues lo hizo en base a ellos, y que nosotros la aplicación del código y de toda la normativa en materia de justicia penal la hacemos en de los principios, ¿no? Lo tenemos que respetar, básicamente. No sé si tienen alguna duda, si no, por lo tanto, nos vamos a quedar por aquí. Vamos a dar por terminada la sesión, agradeciendo a ustedes, la verdad que la dicha de haber estado con ustedes esta noche. Si pueden encender sus cámaras para ya podernos despedir, por favor. Aunque se interrumpa la señal, pero quiero agradecer, voy a dejar de grabar para que esto no se vaya a interrumpir, pero quiero agradecer a ustedes pues, el favor de su atención, el